Capítulo 2. Chastity se sentó en la mecedora de su padre, mientras escuchaba el traqueteo del viento entre las ramas y las hojas. Respiró hondo y trató de aclarar su mente. Estaba esforzándose mucho por seguir como siempre, a pesar del continuo dolor que sentía y la profunda soledad que cada día se le hacía más pesada. Echaba de menos las charlas con su padre después de la cena, o simplemente preparar un café para dos. Pero además, se sentía cansada la mayor parte del día, dando gracias que la cosecha de maíz de ese año ya se hubiera recogido. Sabía que debía revisar los papeles de su padre para saber dónde guardaba el dinero, así como preparar la tierra para los cultivos de invierno. Pero todavía no se veía capaz de hacerlo. Para ella, ya era demasiado levantarse cada mañana y enfrentarse a las rutinas de la casa, además del ordeño y la recogida de huevos. Ahora recordaba con gratitud la idea de su padre de vender la otra vaca, al asegurarle que no necesitaban tanta leche, y más ahora que estaba sola y apenas tenía apetito. Comenzó a mecerse mientras miraba las tierras que se extendían ante ella. Cada noche se pasaba las horas pensando cómo llevaría la granja sola, y cada mañana se levantaba más cansada y confusa. Ni siquiera podía recordar los días que habían transcurrido desde el entierro, al tenerlo todo confuso en su memoria. Alzó la cabeza y miró a lo lejos. Unas nubes de tormenta parecían acercarse, y sabía lo que eso significaba. Las nubes ocultarían el sol, consiguiendo con ello que anocheciera antes. Inhaló profundamente, oliendo el dulce aroma de la lluvia, y resignándose a pasar una noche de tormenta sola. Pero había algo más que se acercaba a su rancho por el horizonte. Pudo distinguir un jinete aproximándose, consiguiendo que se levantara de su asiento para intentar distinguirlo mejor. El viento ya se había levantado, y silbaba con fuerza a través de las ventanas abiertas. Sabía que debía cerrarlas pronto para impedir que se rompieran los cristales, y que sería bueno recibir a la visita con algo de café. Miró alrededor de la casa para cerciorarse que todo estaba recogido a la espera de la tormenta. Pero donde miraba, solo podía ver recuerdos de su padre. Todavía quedaban partes de su madre, pero esas eran más fáciles de manejar, porque el tiempo había suavizado su muerte. Suspirando, Chastity negó con la cabeza. Ojalá fuera más sencillo seguir tu consejo y sonreír, dijo a un silencio que nunca respondía. Sin más demora, entró en la casa, y se dispuso a cerrar las ventanas y poner el café. Se arregló un poco el cabello, y no tardó en escuchar los cascos del caballo y las pisadas de alguien que se acercaba a la puerta y llamaba. Ella tragó, dividida entre la alegría de recibir a alguien que rompiera su soledad y la duda de saber quién se acercaría a su granja con una tormenta tan cerca. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aproximaba a la puerta. ¿Quién está ahí? Chastity preguntó precavida. Conocía a todos los del pueblo, pero ahora que vivía sola, y todos lo sabían, debía tener cuidado de a quién abría la puerta. Soy el pastor Herpers. ¿Puedo entrar? Preguntó la persona al otro lado de la puerta. Cualquier aprensión que Chastity pudo sentir se desvaneció, y sus hombros se relajaron. El pastor Herpers era un hombre de confianza, además de un buen amigo de su padre, por lo que se sentiría cómoda con su presencia. Se enderezó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con el hombre de cabello blanco y complexión delgada, que solía comer en su casa, como poco, una vez al mes. Al verla sonrió, y Chastity le dejó entrar, tratando de devolverle la sonrisa. Buenas tardes, pastor. Por favor, pase. Él obedeció, limpiándose cuidadosamente las botas embarradas antes de entrar a la casa. Luego, colgó en un gancho el sombrero que había llevado en las manos, junto con el abrigo. Después, miró a su alrededor, y suspiró. Todavía puedo sentir la presencia de tu padre. Chastity cerró la puerta detrás de él antes de echar un vistazo ella misma. Sí, lo noto a mi lado en cada momento, pero creo que con el tiempo dejaré de sentirlo. El pastor colocó una mano sobre su hombro y la miró serio. Puede que dejes de sentirlo, pero él, igual que tu madre, siempre estarán a tu lado. Ella asintió y observó su casa acogedora. Desde que su padre falleció, no había tenido la energía para hacer mucho más que mantener el fuego encendido. Pero seguía viéndose ordenada, limpia y acogedora. Sé que tiene razón, pero no puedo evitar lamentar que no esté conmigo. El pastor Herpers asintió, y se acercaron a la mesa con el propósito de dejar ese tema tan triste atrás. Te preguntarás qué me ha traído hasta aquí con un clima tan inestable. Chastity asintió mientras le servía una taza de café. Tras darle las gracias, el pastor prosiguió con su charla.
Me gustaría decirte que simplemente estoy de visita, pero por desgracia estoy aquí a título oficial. ¿A título oficial? Chastity frunció el ceño mientras lo miraba. Asintió mientras sacaba un sobre del interior de la Biblia que siempre llevaba en su bolso. El alcalde estuvo de acuerdo en que podría ser yo quien discutiera esto contigo, ya que el juez de paz está fuera de la ciudad. Se trata del testamento de tu padre. Hay algunos trámites que deben finalizarse tras la muerte de tu padre. Ella tomó asiento, sintiéndose mareada. Se dio cuenta de que ella en ningún momento pensó en el testamento ni en si tenía que arreglar algún papel. Daba por hecho que la granja era suya y que simplemente debía seguir adelante como siempre. Recelosa por lo que el pastor pudiera decirle, se sentó frente a él en la mesa, y se sirvió una taza de café. No es que le apeteciera tomarla, pero le vendría bien para sostener algo entre sus manos temblorosas. «Espero que no haya ningún problema con la granja», preguntó con cautela. El pastor le dedicó una sonrisa sombría. «Está claro por el testamento de tu padre que eres el único heredero vivo, querida. Pero hay asuntos que deben abordarse». Su padre nunca había mencionado un testamento, aunque ella supuso que esto era una simple formalidad. Pero le intranquilizaba que hubiera otros asuntos por resolver. «Si te parece bien, leeré los documentos que he traído conmigo, y luego podemos discutir este asunto». A Chastity no le gustó su tono serio. «Por supuesto», solo fue capaz de contestar. Él le dedicó una sonrisa paternal antes de aclararse la garganta y comenzar a hablar. «Esta es la última voluntad y testamento del señor William Mills, fechado 4 años antes de su prematura muerte. Es el deseo del señor Mills que su hija, Chastity Mills, se convierta en la propietaria del rancho Mills en caso de su muerte». Ella tragó saliva, tratando de ignorar el dolor en su pecho. «Eso es bueno, ¿no?». El pastor bajó los documentos que estaba leyendo para poder verle la cara. Había algo en sus ojos que le impedía sonreír. Al verlo, el estómago de Chastity se retorció, temiendo que había algo más que no le convendría. «Ojalá lo fuera. Pero hay un asunto que no es tan conveniente. Tu padre dejó muchas deudas, y por desgracia el banco va a embargar la propiedad». Chastity se quedó paralizada y comenzó a sentir náuseas. «No es posible». Pero el pastor continuó hablando, al saber que si se detenía, nunca sería capaz de informarle de todo. Le dolía el corazón al ser el portador de tan malas noticias, pero prefería ser él quien se las dijera, y estando en su casa, que un banquero o el propio alcalde en un despacho. Además, de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos estatales de Oklahoma, a una mujer no se le permite poseer propiedades, por lo que no puedes recurrir ni hacer el pago de la deuda, si es que pudieras reunir el dinero en una semana. Chastity nunca había oído hablar de esa regla antes. Se sentía como si la hubieran golpeado en la cabeza. Había oído historias de mujeres expulsadas de sus hogares cuando sus seres queridos morían. A menudo se quedaban sin nada, y no podían valerse por sí mismas. Ella había asumido que esto nunca la afectaría. Pero además estaba el asunto de la deuda. ¿Por qué su padre no le dijo nada? Se recostó en su silla, mirando al pastor con la boca abierta. Entonces, el Estado, en este caso el alcalde, se ocupará de vender la granja, bajo mi supervisión, y hacer el pago de la deuda. ¿Cuánto dinero debía? El pastor asintió solemnemente mientras se lo mostraba. La cantidad era tan importante que solo se podrá saldar vendiendo el rancho. De pronto Chastity entendió el deseo de su padre de ahorrar y de vender la otra vaca. Quizás por eso no había visto el dinero de la cosecha de maíz, y habían desaparecido algunos objetos como el reloj de su padre. Lo más seguro es que esta deuda la llevara arrastrando durante años, y se la había ocultado para no preocuparla. El pastor interrumpió sus pensamientos al continuar hablando. «Es posible que se consiga un buen precio por la granja. Y me ocuparé personalmente de que, si sobra algo de dinero tras pagar la deuda, lo recibas para que puedas empezar de cero». ¿Empezar de cero? Chastity repitió débilmente, asimilando el significado de sus palabras. «No puedo dejar mi hogar. Es todo lo que conozco. Aquí están todos mis recuerdos». «Me temo que no hay otra opción», habló en tono de disculpa. «La ley es tajante en estos asuntos.
El pastor le dejó los documentos y ella los leyó una y otra vez. Todo estaba claro. En unos días la granja se pondría a la venta, y ella no podía reclamar nada. Chastity apenas podía creer algo tan espantoso. ¿De cuánto tiempo dispongo? Hablaré con el alcalde para que como mínimo tengas un mes. Y en caso de que necesites más tiempo para saber qué quieres hacer, puedes quedarte en mi casa junto con mi esposa y conmigo hasta que tengas tu futuro claro. Chastity creía que, tras la muerte de su padre, ya no podía pasarle nada que le importara, pero perder su hogar sería un golpe demasiado duro para afrontarlo ahora. Y además debía pensar en su futuro. Pero, ¿qué podía hacer una mujer sola en un pequeño pueblo granjero de Utah? El pastor Herpers pareció saber lo que pensaba. No hay muchos trabajos decentes en este pueblo. Hizo una mueca al decir esas palabras. Considero que tu única solución es casarte. Ella alzó la cabeza y se le quedó mirando, como si de pronto le hubiera aparecido otra cabeza. Pero no tengo un pretendiente. Apenas hay hombres solteros, y no puedo casarme con alguien en un mes. Ella sacudió su cabeza. Además, eso no salvaría la granja. No, pero te daría la opción de tener un techo sobre tu cabeza y un plato de comida todos los días. ¿Pero a qué precio?, pensó ella. Podría casarse con la persona equivocada, con alguien terrible que solo la quisiera para que le limpiara y le calentara la cama. ¿Qué voy a hacer? Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando Chastity miró al pastor. Se hizo difícil respirar. Nada de esto era justo. Acababa de perder a su padre y ahora perdería su propio hogar. Lo siento mucho, le aseguró el pastor mientras se ponía de pie. Sé que conseguirás salir adelante, aunque ahora veas el camino demasiado cuesta arriba. Chastity permaneció sentada, temblando de incertidumbre, mientras escuchaba al hombre salir de la casa. Oyó que la puerta se cerraba detrás de él y cómo se alejaba a caballo, mientras la tormenta se acercaba cada vez más. Pero eso ya no le importaba. Respiró hondo mientras asimilaba lo que acababa de suceder. Parecía demasiado increíble. Excepto que tenía el papel delante de ella. Estaba el testamento en la primera página, la ley de propiedad en la segunda página y la deuda del banco en la tercera. Cuando no pudo soportar mirarlo más, se puso de pie y comenzó a caminar. Era demasiado para ella. Apretando sus manos en puños, comenzó a moverse por la casa. 22 años eran más que suficiente. Pensó en todos los bailes de granero y festivales de cosecha a los que había asistido. Había muchos caballeros con los que había bailado y reído. Pero mientras los consideraba, nunca había habido nadie serio. Al menos, nadie lo suficientemente serio como para contemplar el matrimonio. Esto es ridículo, murmuró para sí misma. La casa se volvió demasiado sofocante, por lo que se acercó a la ventana de la cocina y la abrió de par en par. No le importó el frescor que recorrió su cuerpo. La tormenta había bajado la temperatura al acercarse, pero ese frío era bienvenido para Chastity. El cielo estaba gris, y el viento reciaba con más fuerza. A lo lejos podía ver la cortina de lluvia que se acercaba, así como los relámpagos que de vez en cuando iluminaban el cielo. Tragó saliva mientras estudiaba el escenario frente a ella. Era una vista que había observado toda su vida, pero ahora se sentía diferente. Todo se sentía diferente ahora mientras intentaba pensar en lo que podría venir a continuación para ella. Al despertarse esa mañana, pensó que todo lo que tenía que hacer era pasar el día. Ahora tenía que decidir qué hacer con su vida. Sacudió la cabeza. Apenas podía comprender la situación que se le presentaba. Debía encontrar un marido en pocas semanas, o valerse por sí misma en un mundo con pocas ofertas decentes para una mujer joven.